Doctor Quiroga, muchísimas gracias por estar esta noche acá. Buenas noches. ¿Cómo entender las cosas? ¿Dónde estamos? Bueno, quizás empezaría por lo último, ¿no? ¿Por qué el Perú hoy día está en una mejor posición que en el año 29? Como habíamos recordado la vez pasada, el Tratado del 29 en realidad es una prolongación del Tratado del 83. El Tratado del 83, donde se pierde Tarapacá y se deja en consignación Arica y Tacna, fue firmado con el Perú ocupado y Chile tuvo ocupación sobre Perú durante 3 años más. Y claro, ahí se había pactado que a los 10 años de ese tratado se iba a hacer un plebiscito para definir al final si Tacna o Arica, o Tacna y Arica pasaban a Chile definitivamente o regresaban al Perú. Correcto. Pues el año 93 no se hizo ese plebiscito porque el Perú no tenía fuerza para hacerlo. El año 1906 tampoco se hizo, ni el 13, ni el 23, ni nunca se llegó a hacer. Recién el año 29, con la mediación del presidente de los Estados Unidos, se firma este protocolo complementario que zanja la frontera terrestre, perdemos Arica para siempre, recuperamos Tacna y se fija la frontera terrestre, como dije, a partir del punto de la Concordia. Lo que ha ocurrido del 29 para acá, y por eso es un momento histórico, es que el Perú ha madurado como país y ha madurado básicamente como economía. Y es una economía que ha reequilibrado su posición frente a Chile. Y por eso el respeto que tenemos ahora y por eso la posibilidad de sentarnos frente a una Corte de Justicia y esperar un fallo que va a tener que ser ejecutado de esta manera. El otro aspecto que ha ocurrido es que inteligentemente, después de haber cometido los errores en el convenio del año 54, hemos armado un caso ante la Haya que puede ser llevado con éxito porque no hay un tratado de límites, ¿no? Tiene razón en ese sentido Chile cuando plantea y dice justamente algo como lo que usted dice, pero lo dice en tono negativo. El Perú ha construido un caso donde no había. Claro, los casos se construyen a partir de conflictos. Nadie se pelea con una pared. Por lo tanto, tiene que haber sobre un mismo hecho 2 puntos distintos, irreconciliables, que tienen que ir a un tercero, porque si fueran conciliables se arreglaría un acuerdo bilateral, lógico, acuerdo que se puede manejar. Pero justamente frente a la disputa de un derecho por 2 partes diferentes, lo pacífico y lo inteligente es requerir un tercero imparcial, que en este caso es la Corte de la Haya. Y el Perú ha construido un caso real sobre la base de 2 temas absolutamente claros. No hay un tratado de límites marítimos con Chile y por otro lado hay una situación de hecho de inequidad en donde la costa de Tacna no tiene 200 millas y la costa de Arica tiene 200 millas. Esos 2 puntos que son absolutamente incontrastables son los que van a dar la fortaleza del fallo de la Haya. Es como Pelé dice que tú ves los mapas y te das cuenta que Perú tiene la razón. Claro, es absolutamente lógico. Es un caso muy sencillo de Claro, lo que pasa es que si uno mira la costa de Sudamérica, tiene una posición más o menos perpendicular desde Colombia, Ecuador, Perú, pero justo en la costa entre Tacna y Arica hace una inflexión. Quiebra, claro. Esa inflexión hace que mantener la línea paralela produce que tengamos una figura geométricamente perfecta en el caso de Chile y un ángulo más cerrado en el caso de Perú. Y eso es un tema inequitativo. Entonces Chile lo que dice es, hay 2 tratados, sobre todo uno de ellos, en donde este se reconoce. Tengo a la vista los 2 tratados. No dice eso. No dice eso. Hay una referencia implícita al tema del paralelo. Pero los tratados son contratos entre los estados y como contratos requieren voluntad en lo que se dice. Y esa voluntad puede ser explícita o implícita. Pueden haber cartas, pueden haber intercambio de notas, pueden ser un tratado formal, pueden haber muchas maneras de generar obligación entre los estados. Pero lo que dice la doctrina de manera unánime en el derecho internacional y la Corte de la Haya es que los tratados de límites son explícitos. No o sea, tiene que decir claramente, esto es un tratado de límites. Yo vengo a firmar un tratado de límites porque el límite, que es una base fundamental de la nación, población, territorio y Estado, ¿no es cierto?, implica una convivencia pacífica. La primera declaración a la cual Chile le dice que es un tratado, dice básicamente en una sumilla lo siguiente. Los 3 países, Chile, Ecuador y Perú, vienen a establecer por consideraciones geológicas y biológicas, como consecuencia de hechos de depredación en el mar, proclaman su soberanía marítima hasta las 200 millas. No hablan del paralelo. Cuando se dice que hay territorios insulares, ahí se establece respecto a las islas la referencia al paralelo, ¿no? Dice, la zona marítima de la isla, grupo de islas, quedará limitada por el paralelo al punto en el cual se llega al mar frontera terrestre de los estados respectivos. Es la referencia indirecta a un tema paralelo. Y en el convenio del 54, que es sobre todo el cual se coge Chile,
Lo que se establece es una zona especial de 12 millas marinas a partir de las 10 millas de ancho de la costa de paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos estados. Es decir, se crea una zona, una franja de 10 millas para que los pesqueros que se encuentren ahí no puedan ser sancionados y puedan ser devueltos a sus países sin sanción. Ese fue el objetivo del Tratado del 54. No era otro que ese... Hay una no referencia indirecta al tema del límite marítimo, pero ese no es un tratado de límites. Claro. Entonces, la suma de estas dos cosas le da para Chile un tratado de límites. Entonces, acá hay un aspecto fundamental que la ciudadanía tiene que saber. ¿Quién soporta la carga de la prueba? Es decir, ¿quién tiene la obligación de probar y quién no tiene la obligación de probar? El que dice que hay límites debería probarlo. El que dice que hay límites tiene que probarlo porque los hechos positivos se prueban, los hechos negativos no se prueban. Si yo digo no hay tratado de límites, No tengo que... no puedo probar que no hay tratado porque lo que es negativo no se puede probar. El que alega que tiene el tratado tiene que exhibirlo. Y lo que hace Chile es exhibir estas dos cosas, la suma de estos dos instrumentos y una interpretación en virtud de la cual dice, bueno, Perú nos ha reconocido desde siempre esto, tenemos 50 años en esta posición, nos corresponde. Pero ya la Corte ha contestado eso. Y por eso Wagner dice hoy día que como conclusión Chile no ha demostrado hasta ahora dónde y cuándo se firmó el Tratado de Límites. Y lo mismo ha dicho el canciller. Nosotros quisiéramos saber bajo qué instrumento expreso el Perú le dijo a Chile, esta es nuestra frontera marítima. Un instrumento que ha establecido pacíficamente, como el año 29, la frontera terrestre, dónde está la frontera marítima y en qué minuto esto se firmó por parte de los estados. Si le pedía un esfuerzo de objetividad, que estoy seguro que sí lo va a poder hacer, ¿cómo evalúa la presentación chilena del día de hoy? Objetivamente, aburrida. Aburrida. Cansina y repetitiva, porque hemos estado... ¿La de Perú fue contra eso entretenida? ¿La de Perú Pelete era...? fue mucho más inteligente, fue mucho más interesante y fue mucho más sustanciosa. Yo creo que los chilenos estaban preparados para un discurso guerrerista, que se hiciera referencia a la guerra con Chile, al pasado, a la historia y a una suerte del hermano que es siempre infraterno, ¿no? Como esto ha sido desprendido del discurso peruano y es un tema eminentemente técnico, pues se han desarmado un poco y han tenido que montarse sobre la marcha. Pero en el argumento de hoy día 4 horas han habido solamente dos ejes. Existe un tratado y el Perú ha reconocido en los hechos esta ejecutoria de la soberanía chilena. El punto es que respecto a lo segundo, la Corte ya le ha respondido. En el caso de Nicaragua-Colombia, la posesión de la soberanía colombiana no ha sido óbice para que la Corte dirima en favor de Nicaragua. Entonces, la posición chilena no ha tenido nada que pueda demostrar que efectivamente hay un tratado de límites. Por tanto, ¿usted siente que Chile no ha logrado redondear un argumento relevante? ¿Es de repente un exceso de optimismo? Mañana viene el día fuerte porque hoy día ven la parte general y mañana entran con los detalles, ¿no? Como hizo Perú. Pero ¿qué más se va a poder decir sobre el tema? ¿Qué más detalles hay sobre esto? Si hubiese un tratado o si hubiese la posibilidad de tener un as bajo la manga, quizás. Pero ¿qué más se va a poder decir de eso? Van a repetir mañana y puedo vaticinar que efectivamente Perú ha reconocido que hay una serie de actos durante 50 años en donde Perú ha permitido que Chile ejerza, de hecho, como que hasta ahora se hace, esa soberanía y que de estos dos tratados y una serie de hechos que han ocurrido después se puede desprender que hay un reconocimiento de la frontera. Quiroga, ¿ya ganamos bajo su argumento? ¿No es demasiado optimista? Es que no hay cómo perder, diría. ¿Ah, sí? Claro, porque del piso no vamos a pasar, es decir... bueno, pues eso ya está claro, pero... Si la Corte no le da la razón al Perú, no va a cambiar en el status quo que hoy día existe, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que dé la Corte va a ser una ganancia. Sería mucha sorpresa que lo que diga la Corte es, esto de los 54 sí es un tratado. Sería una gran sorpresa porque contradeciría su propia ejecutoria, es decir, el Perú ha sido tan bien armado durante mucho tiempo, trascendiendo a los gobiernos como un caso de Estado, porque no se puede decir que esto sea ni de Alan García, ni de Toledo, ni de nadie, esto viene de mucho tiempo atrás, por una Cancillería que mejoró su posición después del tema del 54, y yo creo que está, de alguna manera, digamos, en el lenguaje militar, se ha horquillado a Chile, ¿no? No tiene cómo salir del tema porque no hay un tratado de límites y ejerce una soberanía de hecho. Y esto, bajo las reglas de la Corte y del nuevo derecho al mar, tiene que tener una solución diferente, ¿no? Y digamos, la mayor comprobación es lo que acaba de ocurrir hace 3 semanas con el tema Colombia-Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comprobación La comprobación de que el derecho del mar tiene reglas diferentes a lo que era la delimitación terrestre. Y que el hecho que Colombia durante tantos años hubiese ejercido esa soberanía no le impidió para la Corte retirársela y dársela a Nicaragua. Yendo al análisis de lo que hizo Chile hoy día, ¿qué le parece interesante, valioso, estratégico, una movida inteligente?
Bueno, Chile está en una posición de tener que contestar. O sea, bueno, los atacantes somos nosotros, el demandado son ellos, pues, ellos son los que se defienden. De alguna manera, diríamos, ellos son los que están en el banquillo, los acusados. Y lo que ha hecho es tratar de responder de la mejor manera a la posición peruana. Pero creo que no lo ha logrado hacer porque, digamos, los dos ejes fundamentales son hay o no hay tratado y hay o no hay inequidad. Y eso no ha podido ser levantado. El tema de la isla que sacaron, una isla que no era muy conocida. No es un tema que va a tener que definir el tema, ni es un tema que va a decidir el asunto, ¿no? Lo que va a ser importante es cómo va a justificar lo que ellos llaman el mar presidencial, que es este triángulo externo que correspondería por adhesión a la parte peruana, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho, pero también de la cosa real, ¿cómo ocurre luego de un fallo, si es que ganáramos? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, hay una entrega del mar, claro, ¿cómo hay una entrega? Que van dos barcos, se reúnen, acá te dejamos, ¿qué hacen en ese caso? Esa es justamente la diferencia entre la frontera marítima y la frontera terrestre. Claro. En la frontera terrestre se entrega un territorio, ¿no? ¿Y ¿no? esto? Estrasburgo, por ejemplo, ha sido una ciudad que ha ido pasando de alemanes a franceses durante las sucesivas guerras hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó con Francia. Y así como es en muchos territorios. Pero en el mar lo que va a haber es un retiro del ejercicio de la soberanía, es decir, las patrulleras y los barcos militares chilenos ya no van a poder pasar a partir del límite que la Corte establezca, porque eso va a ser una soberanía peruana, van a invadir una zona de soberanía que ya no les corresponde, que es lo que está ocurriendo ahora en el caso de Colombia y Nicaragua, ¿no? Ya la posición colombiana no tiene cómo entrar a lo que era antes su mar soberano, porque ya no es su mar soberano. La sentencia constituye un título de un nuevo territorio, en este caso una zona marítima diferente. Entonces, ¿qué más se puede esperar para los días siguientes en la Corte de La Haya? Bueno, mañana termina su alegato Chile, el día martes Perú va a hacer lo que se llama en el lenguaje forense una dúplica, es decir, va a contraargumentar y finalmente cerrará la posición chilena. Vamos a escuchar un poco lo mismo, no va a haber una gran sorpresa, quizá vamos a escuchar algunos argumentos o contraargumentos un poquito más agudos respecto a lo que se ha dicho y a partir de ahí esperar con tranquilidad el fallo que será entre 6 meses y 11 meses, más o menos, que es lo que tarda la Corte en resolver. ¿Le sorprende estos tonos que no se suele? Es normal en otros países que se hable con tanta, el agente Wagner dice, me parece, destaco la calidad intelectual del planteamiento y el tono con respeto, y lo mismo dicen del otro lado, los presidentes que se reunieron el viernes pasado en Lima, justo 72 horas antes de que se produzca este encuentro. ¿Es usual este tipo de relación tan cercana entre partes que entran a un conflicto fuerte? Parece una relación cercana, ¿no? Es como si quisiéramos utilizar el símil de fútbol, ¿no? Los jugadores ponen todo en la cancha y es un juego fuerte, pero antes de eso han intercambiado banderines, se han dado la mano y se han abrazado juntos y se toman fotos juntos, y los presidentes de los clubes se toman fotos juntos también, pero cada uno quiere que gane su Lógico, pero además... Hay toda una escenificación. Además, cada uno cuando habla dice, pero mi argumento es mejor. Así es. Hay límites, y el otro dice, no hay límites. Así es. Hay toda una escenificación que es parte de la teatralización que en todos los procesos tienen sus ritos, y el proceso internacional también tiene sus ritos, y claro, uno se pregunta por qué usan vestimentas diferentes, porque como es una corte internacional se permite que cada uno de los abogados use la indumentaria que use en su país, por eso el francés usa la toga roja, los ingleses la peluca y la toga negra. El australiano no usa nada, y si fuéramos un abogado peruano tendría que usar la medalla del Colegio de Abogados de donde esté adscrito, ¿no? Es el derecho a usar la indumentaria jurídica con que uno defiende ante los tribunales. No es más que eso. Pero hay toda un fair play que adorna de alguna manera la escenificación de un proceso en donde hay dos posiciones en conflicto y ambas quieren ganar. Cada una quiere ganar, pero como ocurre en los partidos de fútbol, no hay empates en este caso, solo uno va a tener que ganar, y es un tercero el que va a tener que decidir, un tercero imparcial, en este caso la Corte de La Haya, que para eso se creó, dicho sea de paso, porque es una creación de Naciones Unidas para evitar justamente los conflictos por delimitaciones fronterizas. ¿Y a la cual solo van estados? Los estados que han firmado el Pacto de Bogotá, que se comprometen a dirimir sus conflictos fronterizos ante una corte en vez de empezar a tener conflictos bélicos sobre eso.